Nuestro filósofo y jurista Savigny hace una contradicción acerca de la tesis que tiene la escuela de la exégesis. Primero, vamos a hacer un recorrido por esta escuela. La escuela de la exégesis fue un movimiento de interpretación del derecho que se gestó en Francia después de la publicación del Código Civil de Napoleón de 1804, y esta tuvo su auge en el siglo XIX. Sus postulados consistían en la interpretación de la norma por la norma misma, exaltando así el derecho escrito, dándole preeminencia al texto de la ley por sobre otros planteamientos y manteniendo una mentalidad antihistórica en la creación de la norma. La pretensión de que la letra de la ley era suficiente para fijar el derecho y para su conocimiento está ligada a la Ilustración y sus efectos, especialmente la codificación de las normas que regían el actuar del pueblo. En cuanto a la interpretación de la ley, se afirmaba que las palabras y proposiciones no eran sino medios o instrumentos que servían para traducir un pensamiento o voluntad, el cual no podía ser otro sino el del legislador, es decir, el de los autores de la ley. A los intérpretes no debía interesarle lo que el texto legal en sí decía o el sentido en que ellos lo podían entender, sino que debían averiguar lo que el legislador quiso decir al elaborar el texto, los fines que persiguió y las necesidades que pretendió satisfacer, pues sostenían que el contenido del Código Civil en sí mismo era letra muerta, pues su valor dependía del pensamiento de su autor. Al respecto, Savigny fue el principal propugnador de este método, del método lógico. La interpretación debe consistir en la reconstrucción del pensamiento contenido en la ley. Dicha reconstrucción se refiere al pensamiento del legislador que dictó la ley. En consecuencia, el intérprete debe colocarse en el punto de vista del legislador, reproducir artificialmente sus operaciones y reconstruir la ley en su inteligencia. En este sentido, lo anterior dicho es la tesis de la escuela de la exégesis. A continuación, voy a decir los argumentos que tuvo el autor Savigny para contradecir esta tesis. Por su parte, y contraria a la escuela exegética, se inició la ideología de la escuela histórica en los métodos dogmáticos, siendo esta antítesis de la primera, en donde su fundador, Savigny, sostenía la profunda concepción de la historia como evolución de la vida del pueblo. Pensamiento que resultaba por demás inverso a las corrientes exegéticas, en la que no ignoraban la historia sino únicamente no la afirmaban y mucho menos la contemplaban en la formación y elaboración del derecho, pues consideraban que cada edad produce libre y arbitrariamente su vida, su organización en la medida de su inteligencia y su fuerza, lo que de manera evidente resultaba incorrecto, pues como bien la escuela histórica afirmaba, hay un todo superior en el que los distintos periodos se integran. Cada periodo de la historia de un pueblo es continuación y desarrollo de las edades pasadas. Cada edad no crea por sí su propia vida, sino en indisoluble comunidad con el pasado, y ha de reconocer en sí algo dado ya, lo cual es necesario. Entonces, de lo anterior se advierte que su principal fundamento era que los preceptos legales deben ser transformados por el intérprete dentro de ciertos límites, para ponerlos en armonía con las circunstancias imperantes al medio social de la época, interpretando y adaptándose a las normas. Esta teoría supone en la norma una parte rígida y otra mudable. Iniciada la vigencia de la ley, ella se incorpora al medio social, comienza su vida propia y autónoma. Al modificarse las condiciones sociales, el intérprete debe aplicarla consultando la realidad social entonces existentes, dándole el sentido que más se ajusta a la solución de los problemas que el legislador pudo prever cuando se promulgó la ley, pues la ley es un producto del medio social vigente para la época en que se dictó y como ella se dicta, no solo para el presente, sino también pues para el futuro, y deben consultarse al momento de aplicarla. Las circunstancias imperantes y prueba de ello es lo que al respecto se afirma en el sentido de decir que lo que se reputa como jurídicamente válido y vigente es el resultado de una evolución cuya raíz está en el pasado y su término en el futuro.